Antes de nada entrar en esta explicación, desmentir una serie de especulaciones, de bulos, de prensa amarillista y de escandaleras que han ocurrido en torno a mi persona y a un protagonismo que ni tengo, ni quiero, ni he buscado. Primero, desmentir que estaba ilocalizado en el día de ayer. En el día de ayer hice una vida totalmente normal, dentro de la normalidad de un profesional al que le han cerrado su despacho, no puede trabajar en él, pero he realizado mi vida profesional en el colegio de abogados, con clientes, con gente, vida familiar, y he dormido en mi domicilio y he estado localizable para aquel que me ha querido localizar. En contacto permanente con el colegio de abogados, algunos me han visto salir del colegio de abogados, solicité amparo y es más, en estos 2 días he comparecido 3 ocasiones ante el Juzgado Central de Instrucción número 6. Ayer envié desde este mismo colegio de abogados un FAS firmado por mí al Central número 6, es decir, estaba localizado, y esta mañana he recibido la aceptación vía decano de abogados del colegio de abogados en mi domicilio por una llamada. No he recibido ningún correo electrónico, que los he abierto todos, pues estaba permanentemente localizado. Si no me han querido, si no han coincidido, es problema de quien sea, no de este abogado ni de este senador. Desde luego, ni como letrado, ni como senador, jamás he rehuido mis responsabilidades ni las voy a rehuir. Las haré frente con toda claridad del mundo. O sea, las especulaciones en torno a eso sobran y desde luego no voy a contestar a ninguna pregunta que vaya en ese sentido. La segunda especulación, con la cual también quiero acabar definitivamente y que marca de alguna manera un contexto ideológico tras ella, es que el senador está intentando obstaculizar una operación o impedir o alargar una operación. ¿Desde cuándo el ejercicio de un derecho supone obstaculizar algo? Si yo ejerzo mi derecho, ejerzo mi derecho. Punto. Y en un Estado democrático y de derecho, todo ciudadano, sea cargo público o no, tiene sus derechos y el respeto y el ejercicio de esos derechos no puede ser calificado de ninguna manera. Y quien así lo hace refleja de alguna manera una concepción no de un Estado democrático de derecho, sino un concepto de democracia orgánica de otros. Hauxe da Iñaki Goioaga senatariak une honetan aitortu duena bi espekulazio, bata bera bilatu ezinik ibili dela epailea eta Guardia Zibila, ez dela egia, eta berak horre datuak eman ditu, eta bigarrena berak zabaldu da, batean eta bestean berak oztopatu egin ote duen polizia operazio hau edo, eta berak goiti bera gezurtatu egin du Iñaki Goioagak. Zuzenean jaso dugun iritzia eta testigantza une honetan Bilbon bera kontatzen ari delako.